No sale volumen, Carlos. Ok. ¿Ya sí? Sí. Muy bien, muy bien. Estamos listos. Siempre es un placer recibirte en casa, Isabel, o algún día. Yo estoy seguro que la providencia nos va a permitir encontrarnos físicamente, darnos un abrazo. Por lo pronto, por lo pronto, darle un abrazo de bienvenida a Aimé, a Carlos Díaz, a Carlos Mauricio, a Hernán Rodríguez, a Jaime Nao, a Gianluca, a Juan Diego Arriola, que también nos acompaña, Luis Antonio, que se conectó desde muy temprano, Milena, Oscar Augusto Canté, Rosa Fong, Víctor Peñaranda y otras personas que seguirán conectándose antes de que sean las 5 en punto. Como siempre, un saludo de bienvenida, las noticias, los avisos parroquiales de entrada. Primer aviso parroquial es que ya pueden ver en el vlog de Zona Segura de www.zonasegura.com.co la grabación del conversatorio de la semana pasada. Y en ese mismo efecto van a poder ver la grabación de este conversatorio, repetir la grabación de este conversatorio también en el vlog a partir del lunes de la próxima semana. Así vamos a estar compartiéndoles a ustedes ese contenido para que puedan difundirlo, compartirlo, reeditarlo, mirarlo, consultarlo, en fin, ese es nuestro propósito, siempre poder traer ideas, soluciones y poder tener una conversación muy fluida. Hoy vamos a cambiar la dinámica. Hoy va a ser un conversatorio entre ustedes e Isabel. Vamos a hacer una introducción corta y pues hay muchas cosas que ustedes quieren preguntarle a Isabel o quieren comentar con Isabel o quieren dilucidar con Isabel alrededor del marco de este conversatorio, que es el impacto de los riesgos operativos en la transferencia financiera. Lo colocamos en los seguros porque pues es el producto más conocido, pero pues a partir de ahí hay muchas otras soluciones. Entonces, para dar inicio a esta conversación, estamos a un minuto. Entonces, ¿alguien quiere hacer una intervención antes de que empecemos? Para que prueben sus micrófonos. Víctor Peñaranda, que hace rato queríamos verte por aquí. Un saludo muy especial a mis mentores. Víctor. Isabel, qué alegría verte nuevamente por aquí, en estos Sí. ambientes educativos.
Y Eduardo, ahora online. no ha cambiado. Sí, 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 totalmente online. Qué No, bueno, me lo voy a Víctor. disfrutar mucho. Qué bueno, Muchas Víctor. Qué gracias, rico que nos Víctor. acompañes. Sabemos que ahora tienes una responsabilidad grandísima en toda la coordinación de la protección de empresas públicas de Medellín. Y bueno, en ese contrato que proveen los servicios de seguridad para proteger todas las instalaciones críticas de energía, gas, aguas y otros servicios que tiene en la empresa de servicios públicos. Nos alegra mucho que estés aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación y me la voy a sollar totalmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para los otros, para los otros eh, asistentes que no son colombianos, la palabra sollarse es es un término en el cual los colombianos expresamos gozarnos algo. Entonces, por efectos de idioma, valga la traducción, valga la traducción. Una introducción, Isabel, tú, por favor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por seguir invitándome, por todas las conversatorios que has tenido y que he disfrutado desde el momento que nos conocimos. Y al contrario, o sea, lo que queremos es que todo el mundo pues, pueda preguntar, pueda consultar, pueda cualquier duda que surja y comentarla entre todos, porque el objetivo justo es ese, el poder comentar un tema tan importante como los riesgos operacionales, operativos y la transferencia a través de pólizas de seguros. Muchas gracias, Carlos. Vale, no, ya son las 5 y somos religiosos con este tema, hay que ser muy puntuales. Entonces, bueno, hablamos, cuando propusimos el nombre del conversatorio y lo embarcamos en la esfera de los seguros, también fuimos muy conscientes de que esto iba a restringir un poquitito el apetito del público que fuera a asistir al evento, porque no todo el mundo está en apetito de saber o profundizar o conocer en temas de seguros, pero yo creo tener como un tema de inicio, Isabel, para que empecemos la conversación, como lo decíamos, para los que están llegando, hoy vamos a tener una mecánica distinta. La mecánica no es una conversación de 40 minutos entre Isabel y yo, sino un inicio de conversación entre Isabel y yo, y luego entren ustedes, Alejandro, Aimé, Hernán, todos los que están con nosotros, puedan solicitar, levantar la mano, le activamos el micrófono, hacen la conversación o la intervención o expresa la idea a Isabel e Isabel interactúa con ustedes a modo de respuesta. Entonces, yo quisiera empezar con una interpretación de algo que hablamos en la preparación, y es, las grandes corporaciones, las grandes empresas tienen unos marcos de referencia. Esos marcos de referencia para el tema de la gestión de riesgos operativos están muy dados por los estándares internacionales, por COSO, por Basilea, por ISO, bueno, por Solvencia. Bueno, todos ellos han creado un marco de referencia en donde las organizaciones pues simplemente lo que hacen es seguir la línea base, quienes van por la línea de abajo y otros optimizar esa línea base y mejorar pues como los estándares en lo que tiene que ver con el monitoreo y con la respuesta y la comunicación de riesgos operativos. Pero esto es para las grandes corporaciones. Pero hoy en día no, el 98% de las empresas, más en América Latina todavía, pero eso es en el mundo entero, están conformadas por una malla empresarial que está asignada por con una categoría que parece el purgatorio de la economía, que se llaman las pequeñas y medianas empresas. En ese purgatorio de la economía, a donde los emprendedores o las inversionistas están con una idea de negocio, inician y tienen una pequeña empresa que factura una buena cantidad de dinero, unas otras no tanto, no tienen esos marcos de referencia. Aunque ISO 31000 podría hacerse más incorporable por el tema de la empatía entre esa norma de gestión de riesgos y el resto de las normas
en los sistemas de gestión. En el mundo del riesgo operativo, Isabel, ¿cómo lograr darle un marco a esos riesgos operacionales sin tenerse que ir al Olimpo de las normas? Danos luces por ahí, por favor. Pues mira, justamente con lo que comentas, si vemos el origen de la gestión de riesgos, empezó con lo que ahora llamamos compradores de seguros. Cuando empezamos hace muchísimos años a plantear la gestión de riesgos, se planteaba por el hecho de bueno, pues la necesidad de tener asegurado nuestro patrimonio para conseguir que, bueno, pues que esa pérdida económica no se vea afectado en esas, como tú comentabas, pequeñas y medianas empresas. A raíz de ahí surge pues, todo lo que has comentado, COSO, ISO, una metodología que aparentemente, y sobre todo en la parte vuestra de Latinoamérica, por esa profundidad que tenéis en los riesgos operativos orientados a lo que era Basilea, a lo que era pues, esa normativa más de grandes empresas, pero si nos vamos a una pequeña o mediana empresa y le planteamos cuáles son sus riesgos y cuáles son sus coberturas o sus controles, lo primero que te plantean es: yo tengo un riesgo de incendio, tengo un riesgo de daños, tengo un riesgo de pérdida de patrimonio y tengo una póliza de seguros que me cubre esas necesidades. Es decir, es justo en las pequeñas y medianas empresas donde más conciencia tienen de que la metodología de gestión de riesgos es la metodología de la posibilidad de transferirlo a pólizas de seguros. Sí que es verdad que luego profundizaremos porque no es el planteamiento de tengo todo asegurado. O sea, hay que analizar cuánto de control tengo, cuánto de aseguramiento tengo y, por lo tanto, cuál es la parte que yo estoy asumiendo con mi propio patrimonio. Pero de verdad que eso está cambiando. De hecho, si veis, en agosto del 2020, en pleno confinamiento, que estamos todavía con la pandemia, salió un borrador para comentar del propio, bueno, surge de Basilea, porque es donde fue el origen de los riesgos operativos, pero si veis el documento, si no cualquiera que lo necesite os lo traslado a través vuestra, ya te recoge los principios de la gestión de riesgos operativos y ya lo amplía a esos metodología que venimos aplicando en el resto. O sea, un análisis o conocimiento de la empresa, una identificación de los riesgos, una identificación de los controles, una toma de decisiones en la que entra la transferencia a pólizas de seguros. Es decir, es ya algo que ya no viene como, bueno, pues ese departamento que llevaba seguros, que nadie le hace caso, que solamente surge o te enteras que existe cuando ha habido un problema, y como ellos te dicen, es que solamente me llaman cuando ha habido un siniestro, no me llaman cuando tengo que gestionarlo para poderlo asegurar, y es cuando vienen los problemas. La pandemia nos ha dado lo mismo, o sea, es decir, hemos vivido que hay riesgos importantes, aunque sabíamos que había terremotos, que había inundaciones, que había cosas grandes, pero era como, esto no va a llegar nunca. Y a día de hoy, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, estamos viviendo una situación de valoración de los riesgos o las consecuencias operativas que han surgido para nuestras empresas. Entonces, yo creo que es el principio de la gestión de riesgos donde surgió, que lo hemos ido mejorando, lógicamente, con toda la metodología, pero que no podemos dejar de lado esa opción de transferencia. Claro, pero ahí viene un mal también que es como del otro lado, y es, uno muchas veces le pregunta a un gerente, dueño, como le decimos nosotros cariñosamente, a ese gerente que al mismo tiempo es dueño de su negocio, que empieza siendo el de la idea de negocio, luego la desarrolla y se queda de gerente, así tenga 100 o 200 empleados, y ese es, yo ya tengo todo asegurado. O sea, el sentimiento con el tema del seguro es que la palabra friega, la palabra misma, la misma semántica de la palabra friega, porque hablar de seguro y sentirse seguro es casi que por antonomasia lo mismo que sería tener gestión de riesgos. O sea, es como en alguna oportunidad, yo se lo escuché alguna vez a un gran maestro que en paz descanse, Carlos Montoya, Francisco Rivera se debe acordar muy bien de él porque eran muy buenos compañeros,
que decíamos, los seguros de vida no son seguros de vida, son seguros de muerte, pero pues hay que decir que son seguros de vida para que alguien los compre. A ver, sí que es verdad un poco lo que comentas, pero por eso, de cara a esa parte de seguro, por la propia definición, por el nombre coloquial en la calle, es un concepto más de aseguramiento. Es decir, sí que es verdad que no se están vendiendo los seguros de la forma correcta, porque la gente se da cuenta de bueno, pues las exclusiones, las limitaciones, los deducibles que hay cuando llega un siniestro, cuando te dicen eso no está cubierto, cuando te ponen esa problemática. Por eso el enlazar la gestión de riesgos con la parte de seguros es justamente eso, el dar a conocer que del 100% yo tengo asegurado un 80, un 70, según lógicamente los riesgos que hay. Por lo tanto, te hace ver que hay una parte que tú estás asumiendo, pero que también es lógico, el seguro al 100% no existe. Pero si yo soy capaz de saber que tengo una parte que estoy asumiendo, soy capaz de entender el concepto de riesgo que tengo dentro de la organización. Por eso yo siempre cuando doy los cursos a los brokers, a los mediadores, lo que les transmito es un contrato. Y tú cuando firmas un contrato, normalmente para firmarlo lo lees. El seguro no. El seguro o no se firma o se firma sin leer. Entonces, hay una parte importante en los seguros, que es la propia ley de contrato de seguros de cualquier país, te establece que todas las exclusiones, todas las limitaciones tienen que destacarse de una forma distinta, o en negrito o en cursiva. Por lo tanto, es más fácil coger un condicionado e ir específicamente a esa parte que está destacada, porque esa es de alguna forma lo que no te están cubriendo. Si tú conoces lo que no te están cubriendo, eres capaz de saber si puedes controlar la parte que estás asumiendo tú con tu propio patrimonio. Se evitarían muchísimos problemas simplemente con leer esa parte distinta, de letra distinta que vienen todas las condiciones generales de todas las pólizas. Pero ahí viene el tema de ese impacto, porque, Isabel, es cuánto tienes de controlado el riesgo. Esa es digamos que el limbo que hay entre o irse al cielo o quedarse en el infierno, para parafrasear pues los estados del alma después de muertos. Y es que yo puedo tener una muy buena póliza, yo puedo tener un buen concepto de riesgos, pero en la mitad tengo cuánto de control tengo. Y ser consciente, evaluado en términos de eficiencia, tiene que ayudarnos a nosotros a poder eh, darle vida a eso que llamamos impacto de los riesgos operativos. Ahora, los riesgos operativos tienen su impacto en el tema de los seguros por la falta misma de control o porque los controles son insuficientes, bueno, qué sé yo. ¿Cómo ayudarle a nuestra gente, a nuestros clientes, a las personas que acompañamos en este proceso de construcción de riesgos operativos, a concienciarse o a concientizarse sobre la importancia de los modelos de control acompañados de los modelos de riesgo, que se pierden en las líneas, ¿no? Pues mira, la mejor forma, de hecho, además, como complemento de la charla que tenemos, como tú bien sabes, bueno, en mi página están los libros que he publicado, que son para regalo. En el primero que publiqué, que era justamente la parte de riesgos asegurables, lo que hacía era, dentro de las distintas fases, que la empresa, vamos a hablar de pequeñas y medianas empresas, que sería nuestro día a día con las pequeñas. Claro. Una empresa pequeña vea cuáles son los posibles riesgos que puede tener, según los socios que tenga, los proveedores, los trabajadores que tenga, la zona donde esté ubicada, el contorno, el colindante que tuviera. Y una vez que tenga esos riesgos identificados, a través del broker normalmente, que es el que te facilita esto, haces como una vinculación, como si fueran dos mapas, de qué pólizas de seguro. De hecho, el cuadro que viene en el libro te recoge qué riesgos puede tener una empresa y qué pólizas de seguros le puede asegurar.
De tal forma que tú, en ese momento, lo que haces es ver todas las empresas tienen pólizas, todas, más o menos, mejores o peores, pero todas tenemos pólizas. Por lo tanto, tú miras en esas pólizas, en ese índice del condicionado general, cuáles de esos riesgos tienes cubierto. Luego ya veremos con la valoración, con las cuantías, con las exclusiones, pero automáticamente miras cuáles serían los riesgos que tienes cubiertos. En cuanto haces esa vinculación, te das cuenta que hay cantidad de riesgos que o no puedes asegurar o no los tenías asegurados. Ese es lo que yo siempre transmito para que una persona dentro de una empresa que lleve la gestión de riesgos de la empresa, aunque no sea todavía gerente de riesgos, sea capaz de identificar riesgos, controles y transferencia, que es la parte de seguros. Si yo ahora mismo te dijera, en la póliza tengo una alarma y cuando tienes un siniestro, el perito que viene a verlo ve que en el último mes no has puesto la alarma ningún día, y parece sorprendente, pero ocurre, evidentemente tú tienes un control que no es ni eficaz ni efectivo. ¿Por qué? Porque no lo estás llevando a cabo, no lo estás aplicando. Esa es la parte que desde la parte de gobernanza, desde los dueños de las empresas, aunque sean pequeñas, tienen que conocer hasta qué puntos se está controlando o no se está controlando. Tú puedes tener una farmacia con 4 empleados y si esos empleados no tienen esa cultura de control y de riesgos, puedes tener un problema de robos, de lo que fuera dentro de la propia empresa, y estamos hablando de una muy pequeña empresa. Entonces, lo importante es que el concepto de transferencia se lleva a todos los niveles, o sea, no hay ninguna empresa de ningún país que no tenga alguna póliza, o responsabilidad civil, o de daños, o de accidentes de los empleados, alguna fijo que tiene. Pues automáticamente es trasladar cuál es la totalidad de los riesgos que yo puedo tener y qué es lo que me permite, lo que podría cubrir a los límites máximos, con deducibles, como quieras. Y ahí es donde te ves ese nivel de porcentaje. Además es que es muy fácil sacarlo cuantitativamente, porque yo he tenido unos eventos, o sea, la materialización de un riesgo, la compañía de seguros me ha pagado esto y el resto lo he asumido yo. Saca porcentaje. ¿El 50% es un porcentaje que tú quieres aceptar para todo lo que te pudiera venir? ¿Es un 20%? ¿Es un 5%? Tú eres el que, por tu perfil de riesgos, estableces cuánto quieres tener o cuánto riesgo quieres asumir de la totalidad de riesgos, que en los operativos es la mejor forma de verlo, de cara a la empresa. Ahora mismo con el COVID lo estamos viviendo. Si echamos una valoración, que ya lo están haciendo las empresas, de qué nos ha supuesto una pandemia como la que tenemos y seguimos teniendo, tienes un montón de costes, pero ya no solamente los costes habituales, fijos y variables que tiene la empresa. Ahora mismo tenemos un teletrabajo que no contábamos con ello. Tenemos un tema de protección de nuestros trabajadores. Tenemos un problema de hackeo de nuestros ordenadores y lo hemos vivido con incluso muchas compañías de seguros que han sido hackeadas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una wifi que no está controlada, un ordenador que no es el que tienes en la oficina. Todo eso que no lo habíamos planteado de una forma tangible antes del COVID, ahora mismo lo tenemos que plantear. Entonces, yo creo que el COVID de alguna forma nos ha permitido concienciarnos más de la necesidad que hay de tener más control. O control interno o control de transferencia, pero tener más control de cara a las empresas. Ahí pasa lo siguiente, y es que en el inicio de este ciclo de gestión, por así llamarlo, cuando yo hago toda la identificación, lo que tú hablas del contexto, hablas de conocer al vecino, ver todas las tendencias del mercado de mi producto, de mi modelo de negocio, estimar las variables de cambio climático, bueno, todo lo que implica hacer un buen análisis de contexto, lleva a que yo pueda tener un listado de riesgos. Pero ese listado de riesgos, no todos son asegurables y los asegurables no todos están asegurados. Exacto. ¿Cierto? No es un tema de semántica, es un tema de dinero. Es un tema de dinero. Ahí entran bastantes factores a tener en cuenta.
Primero, como tú bien comentas, la cantidad de riesgos que probablemente ni siquiera estén asegurados. No quiere decir que no lo puedan estar, quiere decir que no están, pero muchas veces por desconocimiento. Volvemos a lo mismo. Yo recibo un condicionado general que nunca he interpretado y no sé decirte si está asegurado o no. Por eso es la existencia de los brokers, que es el experto profesional que te ayuda en esa materia. Pero también es verdad que hay muchas veces que yo puedo asegurarlo y yo decido no asegurarlo. Lógicamente está en la petición de cada uno, pero como tú comentabas, la valoración es importante. O sea, ese infraseguro y ese sobreseguro de una cuantía del patrimonio mío puede variar, y ha ocurrido, y sabéis que en España ha ocurrido también con siniestros importantes, que cuando ocurre el siniestro la cantidad asegurada no es la correcta. Lo que se pretende es que no te lleves la sorpresa cuando ocurre el evento. Es decir, si tú como dueño de la empresa, yo te digo, oye, que tienes que asegurártelo por 1 millón y lo tienes por 500.000, tú sabes que lo tienes y lo has aceptado. Esa es la parte que se pretende de cara a las empresas. O sea, no es el hecho de obligarlas a asegurar todo al 100% o tener todo controlado. Es el hecho de que conozcan cuánto de controlado lo tiene. Si tú quieres asumir el riesgo, es una decisión que tú estás tomando. Entonces, de cara a la parte de vincular esos objetivos o esos riesgos con la parte de aseguramiento, es para dar a conocer. Por eso yo quiero conocer la posibilidad de asegurar o cuánto puedo asegurar todos los riesgos. Y ahora yo decido cuántos quiero asegurar. Si tú ahora mismo os pregunto a todos los que están ahora mismo conectados cuántos tienen una póliza de directivos y altos cargos en su empresa, el que lo sepa puede ser que sí, puede ser que no, pero nos encontramos con que hay muchas empresas que o por desconocimiento o porque no lo consideran importante no tienen ninguna póliza. Y estamos hablando de directivos y altos cargos, de decisiones tomadas por el Consejo de Administración, que no es tu día a día del trabajo, es una decisión de inversiones de un dinero, de compras de una empresa. Ahora mismo el gobierno está teniendo muchísimas denuncias importantes por decisiones tomadas en la pandemia, y viviremos muchas más. ¿Que harán bien o lo han hecho bien o lo han hecho mal? Entiendo que lo han hecho como han podido en ese momento, pero por lo menos que tu patrimonio quede cubierto. Si yo tengo una cobertura para que esas decisiones tomadas en esa dirección que llevo quedan cubiertos, al menos mi patrimonio no queda en perjuicio económico por un evento que se pudiera. Ten en cuenta que al final tu patrimonio es tu unidad familiar, con lo cual cuando tengas una reclamación o cuando pongan en peligro ese patrimonio, pones en peligro a toda tu familia. Ya no es el patrimonio de una empresa, es muchas veces el patrimonio de personas físicas. Eso es lo que se pretende trasladar. Por eso ese documento de agosto del 2020 se centra, igual que lo hace COSO, igual que lo hace ISO, en la parte de gobernanza. Ese conocimiento de que la alta dirección tiene que ser consciente de que existe esa posibilidad de transferencia y de que existe la posibilidad de que ellos decidan si quieren o no llevarlo a cabo. Nadie te obliga a hacer un seguro, pero que tú sepas que no quieres hacerlo, que no te encuentres cuando ya ocurre el evento con esa situación. Porque hay un temor generalizado también, o sea, digamos que quienes somos estudiosos del tema y todavía no se ha visto, porque pues obviamente estamos en el calor de la situación, y es cuando vengan las reclamaciones por responsabilidad civil por toma de decisiones, ¿cierto? Esto de permitir que los niños regresen a clases, abrir el restaurante y un contagio, bueno, qué sé yo. Hay 20.000 cosas que pueden suceder en esta película de terror que parece que estamos reeditando cada 3 meses. Entonces, el tema de la responsabilidad civil, o sea, cómo calcular eso, cómo llegar a poder tener al menos un número o un criterio para poder decirle, porque muchas veces tú tienes una póliza de todo riesgo de daño material, lo hablábamos. Ok, hay una cobertura básica, pero ese tema, ese amparo de responsabilidad civil, que todos los días es determinante, muchas veces en el precio de la prima, pero que muchas veces no lo miramos,
por, por ahorrar en el pagar la prima, pero que en realidad queda uno, se tapa uno, como diría Carlos Díaz, mi socio en Zona Euro, se tapa uno los hombros y se descobija los pies. Pues mira, justo con la póliza de responsabilidad civil, que además, como sabéis, es una de las pólizas en las cuales lo que no está excluido está incluido. En ese caso, y justo además para ponerlo como ejemplo, en la pandemia, cuando se frenó, por lo menos aquí en España, ese periodo de aislamiento, de confinamiento, de no poder salir de casa, y empezaron a dar posibilidades en el mes de mayo para ir a trabajar, la mayor preocupación que tuvieron las empresas es justamente eso, es decir, si tengo las medidas adecuadas de protección. ¿Por qué? Porque mi miedo era que mi propio trabajador, ya no un cliente, sino mi propio trabajador, me pudiera denunciar por no cumplir las medidas. En ese momento, Enor, que es la empresa de certificaciones, sacó una certificación de COVID que lo que hacían era auditar a las empresas para confirmar que todas las medidas de seguridad, de distancia, de personas que existían en la empresa, de higiene, de mascarillas, lo tenían todo al día. ¿Por qué? Porque al final esa certificación COVID te permitía tener un control. ¿Que luego ocurre el evento? Puede ocurrir, es decir, por poner los controles no evitas tener esa situación, pero la empresa ya ha puesto todas las armas que tenía para que eso no se llevara a cabo, para que no se generase. Sí que es verdad que vamos a tener muchísimas reclamaciones, pero bueno, también es verdad que los abogados denuncian por todo y es una posibilidad de mercado muy importante. Muchas, además, que se han puesto en demanda, no ha llegado a aceptarse y, por lo tanto, bueno, no ha entrado en vigor. Pero es muy difícil, o sea, es decir, estamos en una situación que es muy difícil, lo que comentábamos, poder controlar todo. La propia normativa, por ejemplo, el Código Penal, para el tema de compliance penal, lo que te dice es que si la empresa ha establecido controles preventivos para evitar que eso ocurra, en caso de que ocurra no tiene responsabilidad. La tiene en el caso de que no haya puesto controles preventivos. Ahora, nuestra situación es cómo justificamos que tenemos esos controles. Y la única forma es documentarlo, comunicarlo. Si yo ahora mismo tengo todo en seguridad y salud en el trabajo, tengo todo regulado, manuales de políticas y procedimientos, información a los trabajadores de cómo tienen que ir cuando van a una obra, cuando van a una empresa con riesgo, si no lo aplican, y pueden no aplicarlo, yo sí he puesto todas las medidas. Pero no es lo mismo a que yo les mande a una obra y les mande sin el casco y les mande sin protección especial. Esa es la diferencia. El que yo pongo todas las medidas como control preventivo. Que luego, si ocurre, pondré un control detectivo para minimizar las consecuencias, que es la obligación nuestra. Pero siempre con controles preventivos. Ahí, como base, sería primero documentarlo, de cara a manuales de políticas y procedimientos que los tengan todos los trabajadores, esa cultura de riesgos, esa identificación de los riesgos, la parte de controles conocida por todo el mundo y luego la transferencia, de tal forma que bueno, pues si tengo que asumir más riesgo del que estaría dispuesto es porque no tengo capacidad, en lo que tú comentabas, el precio también es importante. No es lo mismo hacerse una responsabilidad civil de 250.000 dólares que hacérselo de 3 millones. Entonces, el coste es importante, pero al menos, por lo menos, tener esa intención de tener, siempre que se pueda, asegurado lo más posible. Porque hay un tema que yo siempre he tenido como en mente y a lo mejor ayúdame a saber si estoy equivocado o no. Y es, en alguna oportunidad, pues estaba yo en una experiencia personal negociando un seguro de casco de vehículos, pues un seguro de autos. Y en ese seguro de autos, pues la broker me decía, mire señor, no es lo mismo que usted en Colombia tenga un carro que en la parrilla tenga 4 anillos, para no decir las marcas, o que tenga simplemente un rombo. El indigente
el indigente que está en la calle se le tira al de los 4 anillos, porque sabe que ahí va a tener, para que le atropelle, incluso hasta voluntariamente, para tener beneficios de salud o muchas cosas que vienen derivadas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pero también obviamente del tema de responsabilidad civil en accidentes. Entonces no es lo mismo, pero ahí juega uno con el temor. Ok, este es simplemente un ejemplo para ilustrar mi inquietud, y es, ¿cómo, ahora que mencionabas el tema de los protocolos de bioseguridad, yo tengo mi idea, y la he expuesto en algunas partes, en que lo que tenemos hoy es solo una línea base y que cada establecimiento comercial ha hecho lo mismo reeditado. O sea, yo coloco un pedal con una botellita y esa botellita está llena de alcohol y le tomo los datos y ya. Y eso está reeditado tanto en un restaurante como en una farmacia, como en un concesionario de autos, como en un centro de despacho de mercancías. Pero no hay bioseguridad. Eso no es bioseguridad. Eso es simplemente un protocolo que se ha reeditado para todo el mundo. Eso no agota la responsabilidad. A ver, no me sé toda la normativa del seguro de automóviles de todos los países. Yo os cuento lo que tenemos aquí por ver un poco, y además nos sirva de coloquio con todos, el planteamiento. Yo además soy perito judicial de accidentes de tráfico, con lo cual eso lo he vivido mucho. Es como una fotografía. Cuando tú antes de un accidente y después de un accidente te ha cambiado la situación por algo que tú no has vivido, eres el perjudicado. Es decir, sí que es verdad que luego se miraría si hay fraude, como tú comentabas, para originar ese accidente o no, pero que es algo que tú además no puedes demostrar. Es decir, se me ha tirado en el coche, bueno, no puedes demostrarlo. Aquí en España lo que tenemos son varias cosas. Primero, un seguro de responsabilidad civil obligatorio que tienen que tener todos los coches, independientemente de que luego hagas un voluntario, que es en la propia responsabilidad civil frente a terceros. Es decir, cualquier persona que tenga un accidente con mi coche, esté circulando o esté parado en el garaje, automáticamente yo tengo cobertura de 50 millones. No es ilimitada, como se ha querido en muchos momentos, pero al final estamos hablando de 50 millones y yo no he hecho ninguna valoración que superase los 50 millones de euros, con lo cual es casi el ilimitado. Cosa distinta, evidentemente, sería el voluntario o el seguro de daños, que es el daño a tu propio vehículo. Pero lo importante, que es lo que yo siempre digo, yo no me hago un seguro del coche para pintarlo todos los años y amortizar la prima. Yo me hago un seguro del coche porque si por casualidad atropelló a alguien, tenga cubierto la totalidad para que esa persona responda. Otro tema es que cuando yo me hago el seguro me lo hago con mi compañía y cuando atropello o choco con otra persona, ellos tienen su compañía. ¿Qué pasa? Que mi compañía me va a atender porque yo soy su asegurado y soy el que llevo pagándole las primas constantemente. Y en cambio la otra compañía, pues a lo mejor no me trata, aunque sea el perjudicado, no me va a tratar de la misma forma. Aquí lo que se llama, lo que hay es un acuerdo en el que, independientemente de que tengas la culpa o no, cada compañía paga a su asegurado. Y luego, entre el acuerdo entre compañías, se liquidan la indemnización o lo que haya supuesto la indemnización correspondiente. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, es decir, mi compañía es la que yo he elegido, la que me va a dar el servicio y a lo mejor justo la contraria es la que nunca paga, la que me da problemas y no me va a atender adecuadamente porque ni siquiera soy su asegurado. Entonces, son determinadas cosas. ¿Por qué? Porque la base fundamental del seguro es la protección del asegurado siempre, o del perjudicado, vamos a llamarle, siempre. Es decir, luego ya discutiremos si hay cuantía, si no hay cuantía, si tengo defensa jurídica, si no la tengo, pero realmente es protección del perjudicado. Sí que es verdad, y en el sector asegurador es el que más vemos, de hecho hay premios a las compañías de seguros, a las personas que identifican los fraudes y detectan un fraude antes de pagarlo. Es decir, aquí en España todos los años hay premios al mejor
detector de los fraudes para no abonarlo. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos siempre. También es verdad que con el tema de la pandemia entendemos que temas de robos, temas de accidentes falsos, pues es el día a día. Ese riesgo es algo que tenemos asumido de que hay que pagar porque mucha gente ha comido con esas pequeñas cantidades. Pero lo importante de la responsabilidad es como otra visión totalmente diferente. Es decir, todo lo que se me pueda reclamar es lo que quiero tener asegurado. Yo ahora mismo estoy trabajando, hago unos cálculos, me equivoco y automáticamente tengo mi seguro de responsabilidad civil profesional que me da cobertura. ¿Por qué? Porque no lo has hecho intencionadamente, pero has podido generar un daño a otra persona. Tú vas a una tienda y acaban de fregar y no han puesto el cartel de que se está mojado, una persona mayor se cae y automáticamente tienes que tener una cobertura para atender a esa persona y los daños de esa persona. Eso es lo que se busca con el concepto de seguro. ¿Qué pasa? Que luego se desvía y pues yo me hago el seguro del coche y lo voy a pintar todos los años para amortizar la prima, yo voy a hacerme un seguro de accidentes y voy a reclamar por bajas permanentemente. O sea, es decir, esa malicia que de alguna forma hay, pero que no es la línea general de lo que buscamos. En ese caso, yo la primera inmediata en cualquier empresa, grande o pequeña, es la responsabilidad. Tener garantizado que la responsabilidad la tienen cubierta. Lo demás al final es robos, son daños, son cosas que es pequeña cosa que al final puedes cubrir. Con el tema de automóviles, ya os digo, esta es la situación nuestra. Si analizamos cualquiera de vuestros países, tendrán algo similar que proteja al perjudicado en ese tipo de seguros, porque la ley de contrato de seguros, si la miráis, es igual en todos los países, exactamente igual. No te modifica el concepto de la ley de contrato de seguro. Pero en el tema de vehículos, muy bien, pero trasladándolo al otro escenario. El escenario de yo tengo un establecimiento de comercio donde tengo que cumplir unos protocolos de bioseguridad en donde el Estado, en este caso Colombia o en cualquiera de todos los países en los que vivimos, han regulado y dicho usted tiene que, para poder abrir, tiene que cumplir unos protocolos de bioseguridad. Eso es la línea base. Pero ante una reclamación de una persona que se contaminó o que se contagió, perdón, o que se contagió y tuvo unos daños considerables por la exposición a la que estuvo en ese establecimiento, y lo puede comprobar porque te reciben con el nombre, con tu cédula, te toman la temperatura, o sea, ahí no hay cómo negar que esa persona estuvo ahí. Y si no hay un cerco epidemiológico, o sea, una verdadera gestión de la bioseguridad, sino que lo que tenemos son solo protocolos de bioseguridad y esta persona va y se contagia y arma pues todo el esquema de dispersión del virus. ¿Qué responsabilidad le cabe a ese dueño de establecimiento y cómo ese riesgo operativo, que es pandemia, se impacta o se puede cubrir en el tema de seguros? Mira, si os habéis dado cuenta, en toda esta pandemia, una de las cosas fundamentales que hemos tenido ha sido que cada vez que dábamos un paso más en este avance de la pandemia, iban saliendo normativas legales. Había semanas que ya no te daba tiempo a leer toda esa normativa legal que había. Justamente lo que tú comentas, a ver, la póliza ya las teníamos hechas y evidentemente estas medidas nuevas de seguridad no estaban recogidas. El sacarlo por normativa legal justamente lo que implica es que, a ver, es el mismo planteamiento que hacía. Si tú has puesto todas las medidas que por normativa y por regulación estaban exigidas para que esta persona pudiera entrar a tu empresa, automáticamente la responsabilidad civil profesional entra directamente. O sea, es una RC que tenemos la general en todas las empresas y luego pues de explotación, de productos, patronal o todas las que procedan. De cara a responsabilidad en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay investigación tienes que cumplir con una normativa, la que sea, y no lo has cumplido, tienes la problemática de que la compañía de seguros te pudiera llegar a rechazar. Sí que es verdad que tienes defensa jurídica, que es cobertura normalmente que vienen en las pólizas, pero podrías tener, ¿pero por qué? Pues igual que con el tema de alarmas, de medidas de seguridad, de vigilancia o lo que precise. Es decir,
Sí que te va a dar cobertura para la responsabilidad civil, para la asistencia en todo el tema de responsabilidad civil, pero es como si vas conduciendo borracho. O sea, dentro de las exclusiones te viene incluido que no queda cubierto en el caso de incumplimiento de normativa legal, que en este caso es nueva, pero sigue siendo normativa legal. El problema sería que hubiera un país en el cual no hubiera sacado ninguna normativa y a pesar de haber pandemia, no te hubieran dicho ni que tienes que tener medidas de seguridad, ni que tienes que tener distanciamiento, ni que tienes que tener al 50% de los empleados en la oficina y no puedes tener a más. Eso es lo que tenemos que ir mirando con esa normativa. Por eso, en esta pandemia es cuando nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas cosas que van saliendo día a día y que no las tenemos que aprender en esa noche, o las tenemos que aplicar en esa noche. Por eso el coste que ha supuesto la pandemia es mucho más de lo que hubiéramos tenido en cualquier situación normal de cara a la empresa, como gastos fijos o gastos variables. Esa es la parte que tenemos que analizar. No podemos quedarnos de brazos cruzados por el hecho de decir, ya tengo una póliza, la hice en enero, la pandemia vino en marzo y no tengo por qué cambiar nada. Eso es la situación que yo tengo que aportar como control preventivo. Antes de que un trabajador entre, antes de que un cliente entre, automáticamente tengo que poner el control preventivo. Si pongo el control preventivo y el cliente o el trabajador se contagian, porque por desgracia se contagian, entonces automáticamente es cuando sí que tendré responsabilidad. Es conciencia, es cultura al final. Es cultura de riesgos de hacer las cosas correctamente. Bueno, yo ya he hablado demasiado, te he preguntado demasiadas cosas. Yo quisiera que dentro del público levantaran la mano, ya les hemos puesto ahí en el chat y quisiéramos escuchar. Y Isabel también está ansiosísima de escucharlos y compartir con ustedes. Entonces, listo, a partir de ahora queda abierto el espacio para levantar la mano. ¿Quién va primero? Esto es como una subasta. Ahí hay una mano, por ahí he visto una mano. Hay una. Adelante. Quita Jorge el Loza. micrófono. Jorge Loza desde Perú. Gran amigo, colega con quien compartimos un gran amor por ese país y un gran conocimiento. Es una persona que conoce muy, muy profundamente las entrañas de Perú. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Isabel, encantado de conocerte y escuchar todo lo que nos has plasmado dentro del mundo de los seguros. Yo, mi vertiente viene justamente de la crisis y del desastre, es decir, una de las cosas que aprendí por muchos años es que muchas veces el empresario y el administrador público no conoce a cabalidad los procesos de su organización. Y digo a cabalidad porque simplemente se sienta, tiene que resolver, lograr resultados y de la noche a la mañana tiene toda una maquinaria armada que finalmente ni siquiera los controles preventivos están bien implementados. Hoy por hoy, y lo voy a hablar de repente con experiencia Perú, ¿no? Muchas de las organizaciones privadas, empresas, no han estado con esas previsiones del impacto que tiene una pandemia, pese a que históricamente las pandemias siempre han sido el cotidiano quehacer de la raza humana. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se le podría atribuir una responsabilidad, por un lado, a un administrador público que tiene la preocupación de sacar adelante un país, ¿no? Pero que no conocía a cabalidad todas las responsabilidades asociadas por tener bajo sus espaldas a toda la población? Y dos, aquel empresario que como buen emprendedor simplemente dice, bueno, yo voy a sacar tanto de rentabilidad en el tanto tiempo y de la noche a la mañana simplemente nunca pensó de que había algo que nosotros con Carlos siempre conversamos, el riesgo es dinámico, es decir, 8 de la mañana, 9 de la mañana, una diferencia de hora, hubieron variables de escenarios constantes y eso nunca pasó por la cabeza del empresario, como tampoco del administrador público. ¿Cómo lo ve un administrador de seguros para riesgos operativos cuando nos damos cuenta que en la parte operativa no se han tabulado todos, simplemente hay algunos, los macro, los más conocidos? Gracias. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Encantada. A ver,
la responsabilidad por parte de los empresarios viene generada no por el hacer, sino por el dejar de hacer. Es decir, bueno, pues en la cabeza podíamos tener en mente de que podía haber una pandemia, recordamos la gripe A, que luego no quedó en nada, pero ahí estaba. Hubo un coronavirus en el 2013 que yo ni me enteré y me he enterado ahora cuando han salido las publicaciones, pero en el momento que ya se genera, o sea, en ese momento de poneros en el mes de diciembre, cuando empiezan a decirnos de que en China hay un tema de cierres, de que hay un tema de contagios, que no hacemos mucho caso. En enero sigue habiéndolo y seguimos sin hacer caso. Nosotros, por ejemplo, el caso de Italia, empezamos a conocerlo y parece como, bueno, es Italia, no es nuestro, no hacemos nada. Hasta que finalmente, yo lo recuerdo, el día 11 de marzo ya no había colegios para los niños, cosa no habitual en ningún país, que de repente los niños ya no vayan al colegio, pero todavía no habían cerrado, no era previsible que se cerrara. Yo el día 12 llego de viaje con una reunión, que podía haber pasado evidentemente cualquier cosa, y ya ese fin de semana es cuando deciden cerrar. Quiere decir que desde el momento que ya es oficial, es cuando sí que entra tu responsabilidad. Es decir, en ese momento que te dicen ya no puedes ir a trabajar más que los servicios esenciales y tienes que empezar a poner todas las medidas. El que se salta esas medidas ya es incumplimiento. O sea, aquí vamos a la parte ya incumplimiento legal, por decirlo de alguna forma, y ahí ya sí que exige responsabilidad. Quiere decir que esa póliza de responsabilidad civil general que tú tienes de cara a la empresa, si es que la tienes, con el capital que fuera, porque ahí suelen ser por tramos, entra en vigor mientras tú no dejes de hacer el bien. Si tú te saltas esas condiciones, entonces sí que se te exige la responsabilidad. Lógicamente, cada uno en la línea que corresponda. ¿Por qué? Porque yo lo miro más, ya no tanto por empresas, sino imaginaros con la parte del gobierno. O sea, primero no era necesario poner mascarillas, después no era necesario los geles, después unos guantes que luego los guantes eran el efecto contrario. Es decir, había tanto contradictorio que tú vas a reclamar por algo que te decían dentro del conocimiento que se tenía en ese momento y vas a reclamar que se está haciendo por esas negligencias. Es decir, entiendo y espero que la justicia sea la adecuada, que se juzgue en base a la situación en cada momento. No es lo mismo lo que decidamos ahora, después de haber pasado casi un año, a lo que se decidía en ese momento, que era como, es que estos son 15 días y volvemos a salir. O sea, nadie era consciente de que nos llegaban. Y de hecho yo, sobre todo con vosotros en Latinoamérica, con todos mis conocidos, mis allegados, mis alumnos, yo os lo decía que lo que pasaba aquí iba a llegar. O sea, vosotros vais a la ola detrás de la nuestra, igual que a nosotros nos pasó cuando ocurrió en Italia. Pero no erais conscientes. Yo me acuerdo que luchaba con ellos de olvidaros del tema económico que ahora mismo prioriza la salud. Y claro, era como una locura que se está aburriendo Isabel, que nos está diciendo que te olvides de empresa, de trabajo, de esto y que priorices el tema sanitario. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer convencer cuando estamos en una fase predictiva. O sea, es decir, la fase preventiva es como prever lo que puede llegar a ocurrir. Y hasta que no ocurre, no somos conscientes de ello. Ahora mismo, si esas mismas empresas que tú comentas, les hablas de una póliza de responsabilidad civil, una póliza de daños, una póliza de protección a los asegurados, antes veía en el chat una póliza de ciberriesgos, te van a escuchar. ¿Por qué? Porque ya lo han vivido. Por desgracia, yo siempre cuando daba cursos ponía ejemplos que no habían ocurrido en esa empresa, cuando me decían, a mí no me ha pasado nunca nada, pero que había ocurrido en empresas similares, o similares del país o similares de otros países. Es decir, ya todo el mundo es consciente de que el riesgo está. El hecho de que se materialice o no, no depende de nosotros. Lo importante ahora mismo es poner a las empresas lo que yo llamo el test de estrés, en la peor de las situaciones. Aunque no les haya ocurrido, ponte la peor de las situaciones, que se te queme el edificio, que haya un terremoto, que haya... Porque si son capaces de ver la peor de las situaciones, luego son capaces de entender cualquiera más pequeña, más complementaria. Tenemos que proteger la peor de las situaciones.
eso es lo que yo creo que nos ha abierto los ojos y que somos capaces de llegar. Yo ya no pido a las empresas el hacer gestión de riesgos. Son las empresas las que te llaman para hacer gestión de riesgos, porque se han dado cuenta de que esa gestionar los riesgos de la empresa te permite tener el control necesario para poder tomar decisiones. Y los consejos ahora mismo de administración necesitan poder tomar decisiones. El tema de transferencias seguros era, yo os digo, un departamento ajeno, separado, que se encargaba de hacer esas pólizas y que ni siquiera los propios propietarios conocían cómo estaban hechas las pólizas. Ahora sí, ahora te piden información sobre ellas. Hemos avanzado mucho en esa parte, pero porque al final pues estamos viviendo una situación que, como tú bien dices, no teníamos ni siquiera pensado que eso podía llegarnos a ocurrir. En países desarrollados como somos, yo siempre decíamos, y vosotros lo habéis comentado, una sanidad como la española era espectacular. Pues no, cae en los mismos términos que cualquier otra. Porque llega un momento en que es que no tienes, o sea, la capacidad de resiliencia es muy fuerte, pero es que llega un momento en que no tienes capacidad de más. Eso es lo que vamos a conseguir mejorar y ya no hace falta explicarles mucho, ya van a ser ellos mismos quienes te los van a pedir. Isabel, ahí hay un tema de marco de referencia también en esos frameworks. Cuando hablamos de riesgos operacionales, hablamos de riesgos de gobernanza, Jorge, es muy cercano a ese tema de la gobernanza de los riesgos en Perú. Pero muy a propósito de la intervención que acaba de hacer, yo quisiera que también en ese marco de referencia de los riesgos de gobernanza, del tema de transparencia, ahora que hablamos de responsabilidad civil, hablemos del tema de continuidad de negocio. O sea, porque aunque la continuidad de negocio está lejos del tema de los seguros, ¿cómo se conecta eso? Bueno, no creas que está tan lejos como pensamos. No, pero... Sí que es verdad que si nos ponemos en situación de antes de la pandemia y planteáramos plan de continuidad de negocio, muchas empresas, bueno, pues como que no le daban importancia. ¿Cuándo realmente surge importante para la mayoría de las empresas el plan de continuidad de negocio? ¿Os acordáis de los atentados de Nueva York? Claro. Los atentados terroristas llegaron a concienciar a las empresas que necesitaban saber qué tiempo y qué capacidad tenían para ser capaces de, en una situación catastrófica como aquella, poder continuar el negocio. Una semana, un mes, 15 días. Bueno, pues la pandemia ha sido otro de los grandes eventos que todos, y yo podría decir que de todos los que estamos en la sala, ninguno ha dejado de plantearse cuánto soy capaz de resistir o de aguantar esta situación. Todos estamos echando números. Si se me caen clientes, si no puedo gestionarlo, si no puedo pagar a los empleados, cada uno dentro de su pequeño negocio está planteando cuánto puedo aguantar. Las personas que se han quedado sin trabajo, que están ahora mismo pues, cubriéndoles con una parte el gobierno, por lo menos aquí en España, están, bueno, pues ¿cuánto puedo vivir con ello? ¿Por qué? Porque tengo unos alquileres, porque tengo unos gastos fijos, porque el colegio no ha dejado de pagarlo. Vayan o no vayan, tú sigues pagando tu colegio de los niños o cualquier gasto fijo, la luz, el agua, etcétera. Entonces, de alguna forma lo que pretendemos con ello es que aprendamos el tiempo que nos dure, porque luego llegará un momento en que también se olvide, y el plan de continuidad de negocio es como el ir a trabajar, o sea, es el día a día de cualquier empresa. Si nosotros damos esa transparencia y todos los empleados, todos los trabajadores son capaces de valorar cuánto tiempo pueden dejar de realizar su actividad, tenemos el plan hecho. Habrá departamentos que digan yo, pues mira, sin ordenador, ¿qué pasa ahora mismo con una empresa que se va a la luz? Ya no trabaja nadie. Ya no hay ninguna posibilidad de trabajar si no es con ordenador, cuando realmente no es así. Entonces, ahí lo que tengo es que gestionar cómo puedo hacer el plan B durante el tiempo que puedo hacerlo para poder continuar con el negocio sin ningún problema. Hay muchas empresas que se han adaptado también al teletrabajo, que a día de hoy siguen teletrabajando y no han vuelto a la oficina. ¿Por qué? Porque el resultado que han tenido con algo que llevamos años diciendo que se puede trabajar en muchos trabajos desde casa, no se creía.
¿Por qué? Porque estás en casa, porque vas a estar perdiendo el tiempo, porque no te puedo controlar, pues las típicas cosas que se planteaban. Bueno, pues ahora con esta situación ha habido muchas empresas que han visto la parte positiva. ¿Qué pasa? Que si tenemos una ley de protección y seguridad en el trabajo en el que te dicen que tienes que tener un ordenador, una mesa ergonómica, una silla tal, un sitio con una luz, pues claro, cada uno tiene su casa donde la tiene y no puede modificarla por esta situación. Si conseguimos adaptar eso, yo os digo, yo conozco a muchísimas personas que ahora mismo ya no volverán, cuando esto pase, a un trabajo físico en el que tienes que pagar metros cuadrados de oficina, en el que tienes que utilizar un montón de recursos que ahora mismo van a ser un ahorro. Porque el COVID ha dado muchos gastos, pero ha dado muchos ahorros. O sea, ten en cuenta que todos los que hemos trabajado en casa, la luz, la comida, todo eso ha sido gastos de casa, o sea, no ha sido gastos de oficina, que evidentemente ha estado paralizada. Entonces, ese plan es ya, yo creo que a cualquiera que le hables de plan de continuidad de negocio es capaz, al nivel que sea, de razonar lo que es. Todos lo hemos tenido ya en la cabeza. Por lo tanto, ahora sí que ya es un día a día del riesgo operativo. Antes comentabas también con el tema de gobernanza. Tener en cuenta que los riesgos operacionales incluyen todos los riesgos, incluidos los legales, y lo único que deja fuera los riesgos estratégicos y los riesgos reputacionales. Quiere decir que podemos analizar riesgos operacionales en conjunto del concepto operacional de una empresa y estar analizando todo, porque el estratégico no dejan de ser decisiones tomadas por la alta dirección y los reputacionales, pues al final es la imagen reputacional que tuvieras, que es más difícil de cuantificar, pero que evidentemente lo tenemos, pero que también hay medidas ya para ello. Si miráis la documentación ya que hay de riesgos reputacionales en las redes sociales, pues hace 10 años o 15 años nos hubieran dicho que las redes sociales era un riesgo reputacional importantísimo para las empresas y no lo hubieran planteado. Pero analizando riesgos operacionales y formando a nuestro equipo, a nuestro personal de esa parte operativa, de ese día a día del trabajo, tenemos un 20% más de gestión de forma inmediata en todas las organizaciones. Que hay un tema, y es que esos riesgos reputacionales cumplen la regla de lo que hablábamos ahorita. Hay riesgos, todos los riesgos no son asegurables y no todos los asegurables están asegurados. El reputacional, pues, ese sí es como llegar al infierno. O sea, materializarse un riesgo reputacional es como es la antesala al infierno. Eh, Jaime Nao estaba aquí levantando la mano. Jaime, ¿se fue? ¿Se No, aburrió de señor, levantar? buenas tardes. Muy Bueno, buenas, Jaime, ¿cómo Jaime. estás? Prende Buenas, tu buenas cámara, tardes prende tu para cámara, Jaime. Carlos, para Isabela, Buenas tardes, noches. noches, y a todos los participantes. Bueno, yo había planteado una pregunta muy sencilla, pero quería que pues Isabel, conocedora del tema, pues de pronto me ampliara un poquitico la respuesta. Yo coloqué que en ese orden de ideas debemos romper los paradigmas de que todo lo cubren los seguros. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a que todo es el seguro. Dejemos que sucedan, que se materialicen o que se presenten las situaciones y que lo cubra el seguro. ¿Sí? Entonces, esa era mi inquietud. Y la segunda pregunta está enfocada a lo que comentaba Isabel hace rato, en donde hoy esto llegó para quedarse. Hoy estamos muchos en casa haciendo teletrabajo. Y yo tengo una inquietud. Las organizaciones, las empresas son muy juiciosas en el tema de que todos ellos en sus empresas, en la estructura, están, digamos, por las normatividades, están cumpliendo todo. En los hogares, en los sitios de trabajo y en las casas, apartamentos, fincas, hoy todo el mundo, ¿cómo se va a cubrir eso? Si tú no resides, de pronto en la normatividad no habla nada de que en los sitios de casa, cómo se pueden cuantificar unos riesgos en el hogar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. A ver, en principio es un poco lo que estábamos comentando. El hecho de que
Empiezo por la última parte. El hecho de que tú ahora mismo estamos haciendo teletrabajo, sí que es verdad, a nosotros sí que nos ha salido una ley específica del teletrabajo con unos requerimientos complicados a la hora de cumplirlos. En el caso vuestro, que no haya una normativa complementaria o apta ahora mismo con el tema del COVID, directamente os aplica la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que ahora mismo los domicilios son el equivalente al del trabajo y el problema que les ha generado, lógicamente, a las empresas es el hecho de que tienes que trabajar de una forma adecuada para el cumplimiento, lógicamente, de tus funciones. Ese es el mayor riesgo que les ha supuesto a las empresas, a pesar de que, como tú bien dices, estamos actuando y trabajando perfectamente desde nuestros domicilios. Pero te puedes imaginar que si las condiciones no son las adecuadas, los accidentes y las enfermedades profesionales van a surgir al orden del día. O sea, es decir, sí que tenemos que tener unas condiciones. Ahí depende un poco, como tú comentabas, del juicio de cada una de las empresas que no lo han hecho mal y que lo están llevando de la mejor forma posible, pero bueno, pues yo sí que lo he visto con muchísimos de mis clientes, han tenido que comprar sillas o comprar o trasladar. Es decir, ha habido muchas empresas que se han llevado la pantalla del ordenador, se han llevado las sillas, se han llevado el mobiliario necesario para poder estar en casa en las mismas condiciones que estuvieran en la oficina. Pero es mucho más difícil de controlar. Ahí tenemos un riesgo, evidentemente, mucho mayor de controlar de cara a ese planteamiento que se hacía. Había una primera, no sé si me he dejado algo en la primera pregunta. Jaime. Lo del conocimiento, ¿no? De los costes. No, básicamente ¿Cómo tasar esos riesgos? O sea, ¿cómo incorporar la tasación de esos riesgos al tema de los seguros? Porque hoy estamos complicados como hacer un análisis de el puesto de trabajo, pues va por el tema de riesgos laborales. Ok, va. Pero hay otros costos ocultos en esa desconexión. Yo estoy interpretando lo que dice Jaime, a lo mejor Jaime estoy equivocado, pero ¿cómo paliar este tema de los equipos de trabajo y cómo eso afecta a una organización indiscutiblemente en su productividad? El hecho de la caída de tener, se me acaba de ocurrir hacerte esta pregunta a partir de lo que dice Jaime, es si yo tengo una caída en la producción vía la reglamentación y yo tengo un amparo de lucro cesante, ¿cómo está funcionando eso ahorita, Isabel? A ver, en el caso, por ejemplo, concreto de la pandemia, que lo está mucho más ahora ya más detallado, tú para analizar la pérdida económica que está supuesto para la empresa, lo que miras es cuáles son los costes que se hayan generado, tanto costes evidentemente fijos que tuvieras, de alquiler de oficina, del tema de luz, agua, pues estos gastos fijos que se generan, pero además le estás añadiendo algo que en un primer momento en las pólizas, por ejemplo, no lo teníamos, que es el hecho de, pues eso, poner teléfonos, poner ordenadores a los empleados para estar en su casa, ponerles mobiliario adecuado para ello, para cumplir con esos requerimientos. En las coberturas, siempre, lógicamente, que la pandemia estuviera cubierta. Como recordáis, las pandemias no las teníamos cubiertas dentro de las pólizas por el tema social o el impacto social. Las compañías de seguros, bueno, pues altruistamente han decidido dar cobertura, pero en cualquier momento podrían plantear que no. Pero planteando que sí que lo tuviéramos cobertura, tú lo que planteas es esa pérdida de beneficios, como lo comentábamos con ese plan de continuidad que tú planteabas, pues una pérdida de beneficios, igual que se ha planteado con cualquier otro siniestro, en el cual tú lo que valoras es qué gastos fijos voy a seguir teniendo, cuáles los daños que se me han generado, porque hay una parte que es el daño emergente y lo que es, como tú bien dices, el lucro cesante, que es la pérdida económica que me genera por el hecho de esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que las pólizas tienen sus límites, tienen sus coberturas y te van a pagar hasta esa
cuantía estipulada. Por eso es tan importante el hecho de tener unas coberturas en las pólizas que encajaran con las necesidades que tuviera la empresa. No todo el mundo puede tener una póliza de 300.000 de responsabilidad civil o de un lucro cesante de 1 millón, cuando evidentemente las valoraciones son distintas. Sí, ese es un poco el planteamiento que se hacía. Claro. Sí que es verdad que nos va a permitir, de alguna forma, que en las siguientes renovaciones, y ya está ocurriendo en las renovaciones de las pólizas, le demos una mirada más de lo que veníamos haciendo. O sea, ya empezamos a analizar y gestionar, que en el fondo es gestionar, que realmente, bueno, pues esto que ha ocurrido, si está teniendo o no está teniendo cobertura dentro de mis pólizas. Tenemos a Carlos Mauricio Moreno y luego a Víctor Peñaranda en la lista de intervenciones. Carlos, por favor, te escuchamos. Bienvenido. No tienes voz, Carlos. Carlos Mauricio. Ok. Un poquito para comentarle a Jaime, que decía que se quejaba, y comparto su dolor cuando dice que la gente dice, no, eso está asegurado, entonces tranquilo. Ahí es verdad. Yo lo que utilizo para revertir cuando me hacen ese comentario, le digo, ok, piensa en su seguro de vida. Como ya tiene el seguro de vida, entonces muérase. Eso es lo que quiere realmente cuando contrata el seguro de vida, ¿cierto? Entonces es una forma muy al extremo de mostrarle a los clientes o a los asegurados o cualquier persona que el seguro, el mejor seguro es aquel que no se utiliza. El seguro uno lo contrata esperando que ojalá nunca suceda que todos los controles apliquen como realmente estaban planeados y que ojalá logren contener la pérdida y no tengan que utilizar el seguro. Porque, insisto, el seguro de vida no quiere decir que porque yo contraté un seguro de vida por $1 millón, entonces no voy a cuidar la salud, no me voy a cuidar cuando voy a cruzar una calle, entonces no voy a mirar porque como estoy asegurado. Era ese comentario que quería hacer a Jaime, que creo que le puede servir mucho para refutar ese argumento. Sí, y ahí incluso, que es la parte que se me había olvidado, al comentar justamente eso del concepto de, vale, ya estoy asegurado y por lo tanto ya me olvido de todo, la gestión de riesgos, una de las partes fundamental que sirve de ayuda es que la primera análisis que hacemos es lo que llamamos el riesgo inherente. Es decir, nosotros lo que hacemos es calcular esos riesgos olvidándonos de los controles, olvidándonos de que tenemos esas pólizas de seguros. Ahora entonces tú planteas de cara a la empresa y gobernanza, que entra mucho en ello, si yo no tuviera ningún tipo de pólizas de seguros, cuál es la cuantía, cuál es el daño que me puede generar y si sería capaz de hacer frente para ello. Con esto te permite que cuando lo tienes asegurado, como bien decía Carlos, no es para dar cobertura a esa prima que he pagado o amortizar esa prima que he pagado, sino es para concienciarte que ese daño que se te puede generar y que te quiebra la empresa y que te crea un problema importante de cara al futuro. Muchas personas han perdido la empresa a consecuencia de perjuicios económicos. Lo que te permite es tener transferido y conocer lo que tienes transferido. O sea, es decir, cuando tú haces un seguro del coche y lo haces sin deducible, frente a tener un deducible, no solamente es por bajar la prima, es por el hecho de que si tú parte del riesgo lo estás asumiendo, vas a cuidar más el coche. ¿Por qué? Porque si yo tengo un siniestro y tengo que pagar $200 por cada golpe que me dé, voy a intentar cuidarlo más. Ese es el concepto. Lo que bien decía Jaime, el hecho de que pienses que está todo asegurado es como que ya no me preocupo. Vale, pues no asegures todo. Comunícale, que no lo tienes todo asegurado, comunícale que hay una parte que está asumiendo el empresario en este caso, y ahí es donde consigues que se frene mucho y se controle cuál sería la siniestralidad que se pueda generar. Pasa mucho, antes de darle paso a Víctor Peñaranda, que como vivimos de los modelos de siniestralidad, ¿no? O sea, nosotros miramos si hay siniestralidad, si no hay siniestralidad, pues entonces, ¿para qué? Es un raciocinio bastante estrecho, por cierto, de muchos empresarios que dicen, no, pues si no me ha pasado nada, pues entonces bajemos los puestos de vigilancia o bajemos o quitemos este control o hagamos este recorte, ¿no? Este downsizing, bueno, en fin.
se vuelve un acto recurrente porque no tenemos conciencia de la probabilidad. O sea, le damos más crédito a las consecuencias que a la probabilidad. Ujú. O sea, porque claro, como somos muy en metálico, ¿no? Muy en dinero, pues podemos objetivizar más el daño vía el valor que vía cuándo va a ocurrir. Claro, ahí yo, sea cual sea la empresa, y de hecho es un planteamiento que siempre le han hecho, sobre todo para empresas pequeñas, que ya a mí nunca me ha ocurrido nada, siempre el planteamiento es pérdida máxima posible, siempre. Es poner a la empresa en la peor de las situaciones, es decir, vale, no te ha ocurrido, pero como ha ocurrido a otras empresas, suponte que esa empresa que se acaba de quemar la semana pasada cerca de aquí hubiera sido la tuya. Ese demanda o esa sentencia que nos hemos encontrado con una empresa que ha tenido que pagar por una reclamación que hubiera sido la tuya. Es la única forma de que vean de que eso que llamamos probabilidad, que no deja de ser más que un porcentaje, un número, se puede convertir en realidad. Y eso es una de las cosas que la pandemia nos ha permitido o nos ha ayudado en esa cultura. Algo que teníamos como una probabilidad casi cero, aunque el impacto fuera muy grande, que lo estábamos ni siquiera teniendo en cuenta en esos perfiles de riesgos de las empresas, se ha convertido en que ahora todos los matriz de riesgos, todos los perfiles, todas las gestiones de riesgos que hacen de las empresas han cambiado rotundamente. ¿Por qué? Porque la pandemia la tenemos. Ya no es probabilidad baja, impacto alto. Ya es que ahora mismo estamos en ella. Está en la mesa de todos los directivos de todas las empresas. No hay nadie que no conozca, hasta los niños pequeños conocen ya lo que es la pandemia. Eso es la única forma de concienciar a consejos de administración que no les haya ocurrido nada y que viva muy bien, es el hecho de que les puede llegar a ocurrir. ¿Cómo se supone que va a ser tu evolución, tu continuación de la empresa cuando ocurra un evento importante? Muchas veces se plantea, y Carlos lo comentaba, simplemente lo hemos visto en una empresa familiar, el fallecimiento de un padre, en una empresa el fallecimiento del presidente. Te cambia totalmente la cultura, la continuidad de esa empresa. Por eso es parte del plan de continuidad de negocio, es decir, cómo sobrevivo sin determinadas personas, sin determinadas funciones, sin determinadas actividades. Lo hemos vivido con la pandemia. En el momento que no hemos podido, no teníamos aviones para traer mascarillas, no teníamos vacunas para poder repartir o para poder poner, nos ha generado un riesgo mucho mayor. Si nosotros surge la pandemia y tenemos todo disponible porque hubiéramos previsto absolutamente todo, tendríamos mascarillas, no hubiera habido tantos contagios, tendríamos protecciones, no hubiera habido tanto, y tendríamos vacunas desde hace un año. Pero había que hacerlas. Es decir, no puedo controlar todo, pero lo que puedo controlar y la experiencia que me ha dado, tengo que aplicarla. No podemos dejar Hay de... un tema, Isa, para complementar lo que acabas de decir y ya darle paso a Víctor, y es que eh, hay también un comportamiento intermedio entre el que confía plenamente en que está asegurado porque tiene seguros y el otro en donde hay una cosa bien particular, y es que nosotros nos hemos encontrado clientes en donde tienen un pareto de riesgos, ¿no? Entonces tienen un listado de 66 o 100 riesgos, pongámosle un número, 66 riesgos, y dicen, no, no, estos 12 son los estratégicos. Entonces, los otros 54, ¿dónde están? ¿Sí? No, no, esos son operativos, y lo dicen con cierto nivel casi que con un sentimiento despectivo, como, no, esos son operativos, Los eso pequeños. es gestión, eso es gestión. Yo me aterro cuando me dicen eso porque obviamente uno como consultor tiene que mantener un pensamiento muy, muy imparcial, pero finalmente uno sí se le sube un poquitito los jugos gástricos cuando escucha una cosa de esas, porque dice, es que una contaminación alimentaria puede acabar una empresa.
Y O es sea, el día a día. si alguien en el casino, un grupo, conozco una experiencia de una empresa que se intoxicaron más de 100 operarias y se cayó la producción y finalmente no lo trataron bien y el dueño de la marca que ellos producían, era una maquiladora, se entera que estas personas se intoxicaron y entonces el dueño de la marca dice, no, 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 yo soy europeo, a mí ese tipo de cosas no me puede pasar porque eso me puede afectar la marca. Para él sí era religión, una contaminación alimentaria, mientras que para el maquilador era un operativo. ¿Sabes qué pasa? Y de hecho, fíjate que el documento de este nuevo de agosto del 2020 ya lo analiza y ya lo trata, incluso recoge ya el nuevo modelo de las 3 líneas, que ya no son de defensa. El error que se comete, para mí, es falta de cultura, cultura de riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde el primer momento que entramos en la empresa, lo que se plantea es que desde el presidente hasta el último empleado que acaba de entrar, son dueños de los riesgos. Eso es lo que todavía las empresas no terminan de concienciar. Cuando yo veo a un presidente de la empresa y le digo, identifícame tus riesgos para incorporarlo en la matriz, se quedan como muy sorprendidos. No, yo soy el presidente, ¿cómo yo voy a tener riesgos? Evidentemente, yo simplemente en un acta de un consejo de administración que veo que no se ha aprobado por unanimidad una decisión, ya veo riesgos. ¿Por qué? Porque hay la mitad o una parte de los miembros de la Junta que no lo han aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que no se estén tratando todos los riesgos de la empresa. Evidentemente, desde el primer nivel, cuando tú les comunicas o les preguntas que te identifiquen los riesgos, pueden ser de ese nivel que consideramos bajo, ese nivel controlable, pero esa persona que ha identificado el riesgo sabe que tiene unos controles, sabe que tiene unas medidas, que por eso es por lo que el riesgo no llega a un nivel importante, no se considera de un nivel importante dentro de la organización. Pero porque no lleguen a esos riesgos rojos que decimos que muchas veces con el mapa de calor, no quiere decir que no se estén trabajando, quiere decir que en ese manual de tareas y responsabilidades hemos asignado a todos los miembros de la organización con responsabilidades adecuadas para gestionar esos riesgos y controlar esos riesgos en el nivel que tiene su categoría profesional. Pero todos los riesgos, los 400 riesgos de cualquier empresa, automáticamente son gestionados. Pero no todos, gracias a Dios, están en una zona de prioridad para tenerlos que tratar. ¿Por qué? Porque los de prioridad es cuando llegan a un límite en el cual dice la empresa, estos riesgos no puedo asumirlos. No tengo capacidad para ellos. ¿Cuáles son los que no llegan? Los que sí que puedo asumir. Un error humano, una pérdida de información, una situación, un daño en un determinado momento, hasta fraudes internos, fraudes externos, que hay determinadas situaciones en las cuales se han aceptado y no han llegado a nivel de alta dirección. Por eso la propia norma siempre lo que te dice es que el Consejo de Administración tiene que participar de forma activa en los riesgos más importantes que se generen en la empresa para poder cambiar sus objetivos y cambiar los límites establecidos. Pero yo creo que todos, de alguna forma, estamos gestionando a nuestro nivel los riesgos de las empresas. Víctor Peñaranda, he ahí a tu madre. Hola, Víctor. Hija, madre, he ahí a tu hija. Además es que siempre que viajaba a Latinoamérica iba a verme y además que sí, ha sido, vamos, una relación ya más de amistad que de profe. Qué rico Me alegra poder verte. facilitar este espacio. Víctor. Qué alegría poderlos tener a los dos juntos. en la gestión de riesgos desde que empecé con este cuento hace muchos años. Isa, pues hablando de cultura de riesgos en las organizaciones, quisiera saber pues sugerencias o tips que tú tengas para cómo llegar al corazón de ese comité de administración de riesgos, en donde existen mucha burocracia, porque pues sabemos que la burocracia a veces impacta estos comités de riesgos. Entonces, ¿cómo llegar a ese corazón para que esos riesgos operativos de los que hablaba Carlos, que son a veces despectivamente maltratados y no son tenidos en cuenta, llegar a ese comité para que de pronto
dentro de su apetito de riesgos sean tenidos en cuenta y que pues obviamente se implementen controles y se puedan gestionar de la manera adecuada. Vale, pues mira, hay dos formas a la hora de llegar a ese consejo de administración. En una, y además ahora lo hemos vivido, es los riesgos existen. Es decir, lo estamos viendo, ellos son los primeros que están viendo la cuenta de resultados, como está suponiendo para la empresa, con lo cual no hay mucho más. Esta pandemia, por desgracia, nos ha generado que sean conscientes de cada ello. Una de las cosas que a nosotros en España, no sé en el caso vuestro, lo comento y así me lo trasladáis, nos ayudó a esa conciencia de la cultura de riesgos, y era en el año 2015 se modifica nuestro Código Penal, en el cual se establece que los miembros del Consejo de Administración, como personas físicas que no hayan puesto medidas de control preventivo y un empleado cometa un delito, el delito que comete el empleado o la sentencia, el daño que haya cometido, se le aplica también al Consejo de Administración como personas físicas. Es decir, cuando tú ya ves que el efecto negativo te afecta a tu propio patrimonio, automáticamente reaccionas. A la hora de poner ese sistema, esa implementación de la gestión de riesgos para una parte penal, automáticamente lo extrapolas para el resto de los riesgos. Y otra parte muy importante, y está relacionada con el tema de seguros, tú lo conoces además por ser alumno, en ese Excel que yo os transmito, en el cual comunicas cuál es la siniestralidad, cuáles son pues el número de veces que se ha repetido, el impacto que ha tenido, y luego cuál es la cobertura que te han dado las pólizas de seguros. Yo, de cara a las empresas, la primera reunión siempre es con el consejo, y es el hecho de trasladarle, nunca le das dinero, pero sí que le dices que esta pérdida que has tenido o que podrías haber tenido, la hubieras dejado de tener si hubieras hecho esta situación. Es decir, ese análisis coste-beneficio, al final son capaces de ver que haciendo una mínima gestión, el beneficio que reportan es muchísimo mayor de lo que le puede costar. Siempre tiene que ser con números, al Consejo de Administración no puedes ir con teorías, no puedes ir con mucho texto, tú bien lo sabes, hay un gráfico y lo conocéis, en el cual es el gráfico, como yo digo, del Consejo de Administración. Recoge, me da lo mismo el país, me da lo mismo la normativa que tengáis, si está obligado o no está obligado, en una pyme vale perfectamente, es trasladarle, voy a entender la empresa, voy a identificar los riesgos, los voy a cuantificar cualitativa, cuantitativamente, vamos a ver qué controles hay y vamos a plantearte esas 4 opciones. O asumes el riesgo, o lo eliminas, o lo transfieres, o lo minimizas con medidas de control. Ten en cuenta que cuando ellos tienen que hacer un clic a cualquiera de esas propuestas, ya están participando y automáticamente los tienes ganado. Porque les estás haciendo partícipe y les estás haciendo, aunque les ayudas para que entiendan lo que implica cada una de esas decisiones, pero las decisiones son de ellos. Ten en cuenta que a las empresas reguladas, una de las cosas que les han planteado es que alguien de los miembros del Consejo de Administración tienen que tener conocimientos suficientes para firmar o aprobar lo que están firmando en gestión de riesgos, y desde Europa ya nosotros se traslada que se le permite a los consejos de administración que haya un asesor externo, nosotros como gerentes de riesgos, que seamos capaces de comunicar y explicar al consejo de administración lo que van a firmar, porque no se permite el firmar sin conocimientos. Ahora mismo se exige que se tenga conocimiento para ello. La gestión de riesgo no la están pidiendo ya no hace falta tanta lucha como antes, y el COVID es una ayuda importante en este momento. Hay un tema ahí que quisiera complementar, Víctor, y es lo siguiente. Bueno, primero, eso me da pie para poderles contar que el 18 de febrero vamos a trabajar junto con Juan Manuel Saumet, nuestro ingeniero, nuestro gerente de innovación y desarrollo. Vamos a trabajar analítica de datos aplicada a gestión de riesgos. Vamos a hablar sobre el tema, y entonces ahí vamos a poder encontrar, pues, digamos que algunos tips o algunas
herramientas que logran, digamos que, desvirtualizar ese concepto y volverlo más analítica de datos y cómo somos capaces de llevar eso a un número amable para un decisor, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre eso, analítica de datos aplicada a gestión de riesgos. Recuerden, la fecha es 18 de febrero. 18 de febrero. Pero sí, estoy con Isabel en el sentido en que muchas veces los estados de resultados tienen una línea por allá que habla sobre pérdidas operativas y pérdidas del ejercicio, y esa pérdida del ejercicio ayuda a vislumbrar un poquitito eh, la diferencia que hay o ese estimado que hay que finalmente como pérdidas podrían convertirse en una oportunidad de incorporarlas a las utilidades o a los beneficios de la organización. Muchas veces, una mejor manera de negociar estos modelos de riesgos es sentarse con el financiero y decirle, mire, si hacemos esto, logramos revertir este resultado de esta y esta manera. Pero ese es un modelo que es más teórico si no lo basas en analítica de datos, por eso. ¿Cierto? Tienes que tener datos y datos que sean muy confiables, ¿no? Porque no puede ser el estimado de cerca de o más de, no, pues porque eso no sirve, tiene que ser dato concreto. Si perdemos el 0.05% de la facturación, pues entonces eso es equivalente a tanto dinero y ese tanto dinero lo que tenemos que hacer es revertirlo de esta y esta manera, porque los controles que nos vamos a usar para esto valen tanto y en tanto tiempo podemos estimar un retorno de esa inversión vía beneficios o vía reducción de pérdidas. Lograr hacer ese planteamiento exige que haya data y data confiable, que es importantísimo. Entonces yo creo por eso la gestión de riesgos es documentación, es tener bases suficientes, políticas y procedimientos documentados, programados para que se puedan variar y podamos hacer esa técnica de qué pasaría si. O sea, muchas decisiones se toman con esa posibilidad de cambio de variables, pero claro, imaginaros como gerentes de empresas el hecho de poder tomar una decisión sabiendo cuál sería el resultado que daría esa decisión que estás tomando. Es que les estamos cambiando la vida a los gerentes, a la alta dirección, porque les estamos ayudando a visualizar que esa decisión tomada, el impacto que pudiera tener. O sea, para ellos es un mundo. Claro. Bueno, son las 6:27 y yo no quiero abusar de la trasnochada de Isabel. Ella es súper generosa con su tiempo, pero tampoco podemos abusar de ella. Primero, darte las gracias, Isabel. También contarte a ti y a todas las personas que nos ven, de tus seguidores en España y en México y en Perú, que vamos a lanzar una certificación en coaching de riesgos. ¿De qué se trata? Vamos a lanzar un tema, va a ser muy novedoso porque no va a ser virtual, no es educación virtual. Lo que vamos a hacer son este tipo de conversatorios muy focalizados, desde luego, con expertos. Me van a acompañar otros 4 profesionales y vamos a hacer una certificación en coaching de riesgos, coaching para la gestión de riesgos. Cómo liderar ese tema de la gestión de riesgos en los equipos de trabajo. Entonces, tiene 3 módulos. Uno va a ser en marzo, otro en abril y otro en mayo. Son conversatorios de 2 horas que vamos a hacer martes y miércoles
martes y miércoles al final de la tarde. Queríamos hacerlo en la mañana para poder captar gente también en Europa, pero no, ya tenemos Complicado. mucha gente que ha solicitado pues como los cupos y ya lo pueden consultar en www.zonasegura.com.co/formación. Ahí van a encontrar la información general de, la certificación. A Plus España nos va a acompañar en la certificación. A Plus Certificación en España nos va a acompañar en esta certificación. Y queríamos contarles esa noticia. No vamos a hacer, como no podemos hacerlo presencial, pues lo vamos a hacer sincrónico. Así, los conversatorios van a ser sincrónicos, los talleres van a ser sincrónicos, vamos a hacer gestión de riesgos y oportunidades, vamos a hacer verificación, auditoría en riesgos y vamos a hacer gestión de crisis. Son los 3 cursos, cada uno en un mes, y vamos a, obviamente, no vamos a lograr una cosa de transferencia muy face to face, pero bueno, esta es la nueva realidad que nos signa. Entonces, es para aprovechar para contarles esa noticia, aprovechar para contarles que la próxima semana tenemos un conversatorio con Francisco Rivera Picón sobre nuevas tendencias en la valoración de riesgos que con Isabel seguimos enamoradísimos de esta colegaje que nos ha enriquecido muchísimo. Isabel, muchísimas gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu cariño, por tu conocimiento, por tu sencillez. Ya saben que ella está ahí siempre. Nos dicen por ahí, nos preguntaron que si nos podías compartir Sí, el es documento. lo que te iba a comentar, que a través, porque no tengo el correo de ellos, a través vuestro os Claro. mando el documento. Creo que está uno ya en español directamente, pero bueno, ya lo tenía traducido, y otro creo que está en inglés, pero tengo la traducción, con lo cual también para que no tengáis que estar traduciéndolo. Son documentos de consulta que sacaron en agosto del 2020, no es definitivo, pero es una base importante para lo que pueden llegar a actualizar. Y bueno, pues como toda lectura de gestión de riesgos es muy útil, muy práctica, yo creo que sí que les va a ayudar mucho. Entonces te lo mando a ti y tú a través de los contactos se lo envías a ellos. Perfecto, se los compartimos e incluso lo podríamos colgar en el blog, Sí, ese es enlace público, no para hay que lo problema. sigan. Y la traducción es mía, con lo cual si hay erratas y hay cosas, es mía, o sea, no Tú asume hay... Asume la responsabilidad. asume la responsabilidad. Isabel, muchísimas Totalmente. gracias. Que A vosotros. toda tu gente se recupere, que todos estén bien. A todos, muchas gracias por su cariño, por su paciencia, por su concurrencia. Recuerden que esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, que la página web nuestra está llena de información, lo mismo que M. Casares también tiene una página. ¿Cómo es que es tu página web? Es www.smcasares.es. mcasares.es. También allí tenemos una biblioteca de conocimientos, una cosa, es un deleite para Están poder todos mis escuchar. libros ahí para que los puedan obtener. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz tarde. Isabel, feliz mañana, Un abrazo descansa. para todos y Muchas gracias cuidaros. Cuidaros mucho. y a cuidarse, a cuidarse. Nada más que sí. Chao, pues. Un saludo para todos. Gracias.